Vamos a ver algunas de las logias que componen el cuerpo total de la masonería. Y a veces se habla de los grados y es un lío bastante común el que nos hacemos los profanos, como ellos nos llaman, porque tienen una manera de combinarlos particular. Y por ejemplo, se dice que la masonería tiene un total de 90 grados cuando se combinan los ritos de Memphis y Mizraim. Como ya vimos, rito significa un corpus de grados. No hace referencia a la ceremonia en sí, que sí existe, pero cuando habla de esto, el rito de Memphis, de York, bueno, todos esos son corpus de grados. Entonces por eso dicen que se puede llegar hasta 90 grados cuando se combinan diferentes ritos o diferentes corpus. Entonces dicen que en este caso los primeros 33 grados son los del rito escocés antiguo y aceptado, en el que los grados 1, 2 y 3 se obtienen de la logia azul, como ya vimos, que consisten en el aprendiz, el compañero y el maestro masón. La palabra maestro, según ellos, significa un hombre que es considerado en el sentido alegórico como un maestro constructor. Esto significa que alcanzó el más alto grado de habilidad y conocimiento de su oficio, que resulta ser sabiduría y gnosis. Pero, como ya vimos, deja bastante que desear esto porque la verdadera sabiduría o el verdadero conocimiento que ellos manejan empieza a vislumbrarse para los adeptos más allá del grado 3. Están bastante engañados del 3 para abajo y ellos mismos lo dicen. Eso lo vimos en unos videos anteriores. Bueno, la palabra grado, esto lo cuenta Albert Mackay, ya hablamos de él, un francmasón de grado 33. Bueno, él explica que la palabra grado en su significado primitivo significa paso, sería una especie de peldaño en la escalera. Los grados de masonería son entonces los pasos por los cuales el candidato asciende de una condición de conocimiento inferior a una superior. Los diversos grados se denominan generalmente superiores porque, con la excepción de uno en particular, es decir, el máximo, al que pueden ser admitidos compañeros masones, solo se confieren a los maestros masones, a estos que ya superaron el tercero de la logia azul. Bueno, en una historia general de la masonería, basada en los documentos antiguos relacionados por Emmanuel Rebold, nos cuentan que el rito conocido como el escocés antiguo y aceptado, practicado en varios países y por todos los consejos supremos, que comprenden 33 grados, se cree que se extendió desde el rito de perfección de 25 grados hasta su número actual en Charleston, Carolina del Sur, en 1802 y se organizó principalmente, como existe ahora en Francia y en otros lugares, en 1804. Esto también lo vimos en el video referido al rito escocés. El rito conocido como la Orden de los Templarios Modernos o Caballeros Templarios, que comprende 3 grados, practicado en Estados Unidos y Gran Bretaña, como sucesor de los templarios seculares del sistema jesuita de estricta observancia, y este rito se organizó en Francia en 1804. Y volvemos sobre el punto de que la conexión templarios, jesuita, masones no solo existe, sino que es aceptada por la propia masonería, aunque después nos vendan que se pelean entre ellos. Bueno, después tenemos el rito de Mizraim, que surgió en 1805 y una vez fue reconocido por el rito antiguo y aceptado en Irlanda, se confieren 90 grados, culminando en el de Gran Maestro Soberano Absoluto número 90. Los grados se dividen en 4 series, la primera de 33 grados simbólicos, el segundo de 33 grados filosóficos, el tercero de 11 grados místicos y el cuarto de 13 grados herméticos y cabalísticos. Las 4 series se dividen nuevamente en 16 clases. Esto nos lo explican en el masón ilustrado, sí. Bueno, vamos a ver entonces
una lista de grados de los países en donde se originan y los ritos asociados con ellos. Y tenemos el rito de los antiguos masones libres y aceptados, practicado por 9/10 partes de todas las logias del mundo, siendo el mismo el rito inglés moderno de 3 grados simbólicos según lo dispuesto por la Gran Logia de Londres en 1717. El rito de Zinzendorf, practicado por la Gran Logia Nacional de Alemania en Berlín, que comprende 7 grados, organizado en 1767. El rito practicado por la Gran Logia de Estocolmo, comúnmente llamado el rito sueco, o sistema de Swedenborg, que comprende 8 grados y fue instaurado en 1773. El rito practicado por algunas logias en Bélgica, llamado Rito Filosófico Escocés de 18 grados, organizado en 1776. El rito conocido como Royal Ark o Rito de York de 7 grados, practicado en Estados Unidos y en los grados superiores del cual se cree que fueron arreglados por Lawrence Dermont en 1777. Luego tenemos un rito practicado por algunas logias en Bélgica conocido como el rito antiguo escocés refinado o reformado, organizado como sucesor del rito de perfección después del Congreso de Wilhelmsbad en 1782. El rito practicado por la Gran Logia de Frankfurt y Hamburgo, conocido como el rito ecléctico, que comprende 3 grados, conformado por la opinión expresada por el Congreso de Wilhelmsbad en 1782 por el barón Nicke en 1783. Luego tenemos el rito practicado por el Gran Oriente de Francia, comúnmente llamado rito francés moderno, que comprende 7 grados y que fue organizado por una comisión de ese organismo como base de compromiso entre este y el Gran Capítulo General del Rito de Perfección, organizados en 1783 como los sucesores del Gran Consejo de Emperadores de Oriente y Occidente, príncipes soberanos masones, y adoptado en 1786. El rito practicado por la Grand Royal York Lodge de Berlín, conocido como Fessler Rite, que comprende 3 grados y un capítulo, organizado en 1796. El rito de la Gran Logia en los 3 globos en Berlín, que comprende 25 grados, según lo dispuesto para admitir en 1760 los grados altos que prevalecían entonces, pero que se redujo a 10 grados en 1798. Rito conocido como el escocés antiguo y aceptado, practicado en varios países y por todos los consejos supremos, que comprende los 33 grados, que se extendió desde el rito de perfección de 25 grados hasta su número actual en Charleston, Carolina del Sur, y se organizó principalmente como existe ahora en Francia y en otros lugares en 1804. Rito conocido como la Orden de los Templarios Modernos o Caballeros Templarios, que comprende 3 grados, practicados en Estados Unidos y Gran Bretaña, como sucesor de los templarios seculares del sistema jesuita de estricta observancia, que se organizó en Francia en 1804. Estos dos últimos son los que mencionaba al principio del video. Luego tenemos el rito de Mizraim, practicado en París, que comprende 90 grados, inventado por Le Changeur de Milán en 1806, e introducido en Francia por Marc y Michael Bedard. Luego tenemos el rito de Memphis, ahora practicado solo en Estados Unidos. Comprende 95 grados, siendo el mismo una extensión y mejora del último rito nombrado, realizado por Marconis de Negre en 1838. También hay ritos llamados masónicos que se han extinguido o que se han absorbido por algunas otras logias existentes, como por ejemplo el rito de Noé, organizado como la Orden de los Noaquitas en 1735, el rito escocés o jacobino de Ramsay, conocido por primera vez en 1736, el rito de Herodes de Kilwinning, practicado por primera vez en 1740, el rito u Orden de la Fidelidad por Jean Bonnet, 1742, el rito u Orden del Ancla, 1744,
el rito de los Areopagistes de 1746, el rito jacobino escocés creado por el pretendiente al trono en 1747, el rito del electo de la verdad en Rennes en 1748, el rito de la vieja nuera por Lockhart, un emisario de los jesuitas, en 1749 al 50, nombre singular. Bueno, el rito de los Illuminati de Estocolmo, fundado en 1621 y resucitado en Francia bajo formas masónicas en 1750. El rito u orden de los caballeros prusianos en 1756. El rito de los secretarios de estricta observancia o sistema clerical templario, fundado por los jesuitas y unido en 1776 con los templarios seculares, también una creación de los jesuitas en 1756. El rito de los caballeros de Oriente, por Pirlet, de 1757. El rito de los emperadores de Oriente y Occidente, soberano príncipe masón. Este fue el rito de Herodes, extendido al rito de perfección de 25 grados por los jesuitas y propagado por Pirlet alrededor de 1758. El rito de estricta observancia o sistema de templario modificado de 7 grados, conocido como los templarios seculares de 1760. El rito de los arquitectos africanos de 1762. Entre 1762 y 1766 se introdujeron 5 ritos, denominados respectivamente los asiáticos, los pacientes, los buscadores, los príncipes de la muerte y los reformadores de Dresde. Después tenemos el rito de la estrella flamígera, fundado por el barón Judy, un emisario de los jesuitas, en 1766. El rito de la Rosa Cruz, fundado por Valentín Andrea en 1616 y resucitado bajo forma masónica en 1767. El rito de los caballeros de la Ciudad Santa, por un emisario de los jesuitas en 1768. El rito de los Cowans elegidos por Martínez Pascalis en 1768. El rito de los hermanos negros de 1770. El rito escandinavo y rito ermitaño en 1772. El rito de los Filaletes, fundado en París por la Valette de Lange, Cook de Ghibellin, el príncipe de Hesse y otros más en 1773. El rito de los Illuminati de Baviera por el profesor Weishaupt en 1776, que ya lo vamos a ver, va a tener su video aparte. Rito de los Independientes y rito de los Perfectos Iniciados de Egipto en 1776. Rito de los Illuminati de Aviñón, siendo el sistema de Swedenborg en 1779. El rito de los Filadelfianos de Narbonne, un rito de 10 grados fundado por algunos supuestos oficiales superiores, mayores y menores, de la Orden de los Masones Libres y Aceptados en 1780. El rito de los Martinistas, fundado por San Martín en 1780. Rito de los Maestros Sublimes del Círculo de Luz en 1780. Rito de Caballeros y Ninfas de la Rosa, que tiene un solo grado, de 1781. Rito de los Masones del Desierto, 1781. Rito egipcio, por Cagliostro, en 1781. Rito de la Armonía Universal, por el Dr. Mesmer, 1782. Rito de los Illuminati del Zodíaco, 1783. Rito de Zoroastro, en 1783. Rito de la Alta Masonería Egipcia, por Cagliostro, en 1784. Rito de la Masonería Adoniramita, de 1787. Rito de la Santa Orden de los Sofistas, por Cuvelier de Treves, 1801. Rito u Orden de los Templarios Modernos, fundados por los doctores Ledru y Fabre Palaprat, en 1804. Rito u Orden de la Misericordia, 1807. Rito u Orden de los Caballeros de Cristo, fundada por Núñez en 1809. Rito u Orden de los Noégidos franceses o Masonería Napoleónica, de 1816. Rito de Observadores Rígidos, fundado por algunos oficiales de la Gran Oriente en 1819. Rito filosófico persa, creado en Erzurum en 1818 e introducido en Francia en 1819. Ese rito no está extinto en Gran Bretaña y Estados Unidos, ya que en esos países se ajusta al rito de York como grado superior. Bueno,
todos estos son ritos o órdenes, algunas veces les dicen, y lamentablemente todos los grados posteriores al rito de York son jesuitas. Es así, ¿qué va a ser? Pero bueno, esto es nada más a título informativo, por supuesto que es simplemente para saber, hay más porque además tenemos las logias femeninas. Tenemos a la Golden Dawn, que no está en la lista, porque también es un poquito posterior a toda esta cronología. Hay muchas más, hay logias mucho más pequeñas también, que son locales, en diferentes países, incluso a veces hasta por ciudad encontramos pequeñas logias. Estas son las más importantes, así que imaginémonos lo que queda para las pequeñas logias. Pero bueno, vemos cómo todas están entrelazadas de alguna forma, se pueden combinar, se pueden hacer combos y sumar grados, es todo como, bueno, una especie de locura, pero bueno, ahí está. Y eso es como una especie de preludio para poder seguir adelante analizando alguna de estas, como ya hicimos con el rito escocés, con la Golden Dawn. Vamos a analizar a la Gran Oriente y, por supuesto, a los Illuminati de Baviera, que, bueno, son jesuitas, pero ya súper reconocidos. Así que, bueno, vamos a seguir adelante entonces porque hay muchísimo para contar. No vamos a contar todo porque, además de estar durante mucho tiempo, sino hablando de esta gente, tampoco vale la pena tanto, ¿no? Es como para tener idea y para saber un poco de qué hablan, de qué va la cosa. Bueno, tener las noticias, diríamos, o sea, saber, no pensar cosas que quizás a veces se hacen como una especie de leyendas alrededor de estas logias, no precisamente porque se exagere en su lado negativo, sino al revés, al contrario, o porque se cree que todo es lo mismo, o que que hay una sola gran logia. No, están bastante diseminados con distintos ritos y con distintas cuestiones. Y así que bueno, hay para todos los gustos. Y esto incluido, bueno, de la diferenciación de cuando aceptaron a las mujeres, pero en sus logias femeninas. Como sucede en la iglesia, órdenes masculinas, órdenes femeninas. Tenemos curas, tenemos monjas. Bueno, entre los masones pasa exactamente lo mismo. Por eso, la importancia de saber que son lo mismo. Con la diferencia de que dentro de lo que es la estructura de la iglesia podemos encontrar dos facciones, como en todos lados, un estado profundo y una parte más de gente que entró realmente con alguna vocación, que después se habrá encontrado con lo que se habrá encontrado, ¿no? Pero bueno, gente que finalmente sí cree en algo divino, en algo positivo. Así como tenemos una facción satánica dentro mismo del Vaticano, pero en el lado de los masones, salvo los de bajo grado, que están bastante mareados por sus propios superiores, esto lo hacen a propósito, pero de todas formas, ya al entrar, ellos quizás lo hagan por búsqueda de conocimiento, pero sí o sí la logia, bueno, adora a una sola entidad, una cosa que ni vale la pena mencionar. Entonces no hay opción, no hay eso de decir, bueno, algunos se desviaron. No, están instauradas para algo en particular. Que los demás bajo estrato no lo sepan, estén engañados, entren engañados. Y bueno, e incluso se regodeen con eso los altos masones y lo escriban en sus propios libros, bueno, es otro tema. Pero bueno, vamos a seguir entonces con alguna de estas logias, a ver qué pasa.